Bueno, en el tiempo que nos queda vamos a hacer entonces una pequeña introducción a dureza, que es el tema siguiente. Nos queda planteado entonces el práctico uno, que es el de tracción. Vimos impacto completo, vamos a ver ahora una parte del de dureza que vamos a terminar la clase que viene. Pero por lo menos le va a quedar planteado hoy este tema de dureza que también es importante. Ah, bueno, acá estaba. ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí, profe. Perfecto. Bueno, nosotros vimos impacto. Todo lo que es impacto y dureza está en una presentación, están pegados, o sea que lo van a encontrar tanto en impacto como en dureza. Una presentación similar. Esto en realidad es una síntesis, es simplemente una presentación. Lo van a ver más completo dentro de esos ítems en el campus. Lo van a ver más completo como ensayo de dureza, digamos, como apunte del ensayo de dureza. Bueno, acá arrancaríamos con el tema de ensayos de dureza. Vamos a hacer una introducción. El ensayo de dureza en realidad busca determinar un parámetro que es la dureza, que intuitivamente parece fácil de entender lo que es, pero técnicamente es algo medio extraño porque no es una propiedad absoluta del material, o sea, no es como el peso específico, no es como la densidad, como la tensión de fluencia, como el comportamiento al impacto. Digamos, es totalmente distinto porque no es una propiedad intrínseca, o sea, es una propiedad que si bien existe, no tiene digamos, un fundamento matemático. O sea, de hecho, en algunos casos, algunos métodos de dureza no tienen unidades y en otros casos tienen unidades, pero en realidad son simbólicas. O sea que según el método de dureza que yo usé, voy a tener distintos resultados. O sea, yo puedo adoptar un método, lo único que me va a permitir es comparar distintos materiales hechos con ensayos del mismo método. O sea, si hago Rockwell, voy a poder comparar con Rockwell. Este, no son compatibles entre sí los métodos. O sea, son métodos que dan una idea de la dureza, pero la dureza no tiene un valor matemático. O sea, de hecho, que un material tenga el doble de resistencia a la tracción, quiere decir que tiene este, que soporta, digamos, el doble de kilos por metro cuadrado. En cambio, la dureza no, que uno tenga 20 y otro 40, no significa que sea el doble de duro. O sea, no existe ningún tipo de matemática, simplemente metodologías que permiten ubicar en orden los materiales respecto de su dureza. Y después, bueno, será cuestión de decir, eh, este material tiene una dureza, tiene que tener una dureza superior a tal valor, la determino.
o tiene que tener una dureza inferior, lo puedo determinar. Este, una soldadura me generó dureza en el material o un tratamiento térmico, lo puedo determinar también. A veces necesito que sea más bajo, a veces más alto, pero siempre con el mismo método, o sea, siempre puedo comparar dos ensayos del mismo método. De hecho, los planos me van a decir, esta pieza tiene que estar hecha con un material que tenga determinada dureza, este, en Rockwell C. Así que va a tener que tener, que sé yo, 25 Rockwell C. Me tiene que decir 25 qué, porque no tiene un valor absoluto. A su vez, tampoco es un valor de medición directa, o sea, se basa en fenómenos físicos que de alguna manera hacen ver la dureza que tiene el material, que son los que tenemos acá. La dureza elástica, que sería cuánto se recupera elásticamente el material a la medida que yo le aplico una carga a través de un penetrador, que sería una geometría capaz de hacerle una marca a la superficie. Entonces la dureza elástica sería la medición de cuánto se recupera el material en la medida de que yo saco la carga. Eso de alguna manera mide la recuperación elástica y el principio es dureza elástica y es el método Rockwell, por ejemplo, que vamos a ver en detalle. Otro más antiguo sería medir el material por la resistencia al corte o abrasión. Esto es medio primitivo, o sea, no tiene aplicación en industria, en ingeniería. O sea, si yo agarro dos materiales y los rozo uno contra el otro, siempre hay uno que roza, que marca al otro, ¿eh? O que desgasta al otro. Bueno, ese es más duro que el primero. Eh, Eso me permite hacer una clasificación, pero ni siquiera darles un valor. Y la resistencia a la indentación, que es el que más se usa, que es, yo aplico sobre una geometría determinada, que puede ser una bolilla, por ejemplo, una determinada carga, y eso va a generar lo que se llama una impronta, o sea, una marca, que en el caso de usar una bolilla va a ser directamente una forma circular, ¿no es cierto? Eh, y que según lo grande o chica que sea esa marca que yo puedo dejar para una determinada carga, me va a indicar si el material es más duro o más blando. O sea, ante la misma carga, si uno digamos, se deforma más o el agujero que queda es más grande, el material es más blando y si queda más chico, el material es más chico. De hecho, la fórmula que se usa es que directamente las durezas, Brinell, por ejemplo, son el cociente de la carga aplicada dividido la sección o la superficie de la impronta. Eh, entonces, a impronta más grande dividido por un número más grande, la dureza me da menos. A impronta más chica dividido por un número más chico, la dureza me da más alta. O sea, la resistencia a la indentación es directamente ver la resistencia que tiene el material a ser marcado, pero por la aplicación de una carga estática. Bueno, dentro de estos tres principios vamos a hablar de, el de resistencia al corte o abrasión, que vamos a ver nada más que esto, porque obviamente no tiene aplicación técnica. Esto es muy antiguo y es la escala de Mohs. Mohs fue el autor de esto y en realidad su interés era clasificar en más duros y en más blandos los minerales que aparecían en la naturaleza, sobre todo las piedras preciosas. Entonces tenemos un rango de durezas que va de 1 a 10,
y Mohs le asignó un número a distintas piedras, a distintas sustancias que acá le vemos la composición química, y fue estableciendo cuál era más dura que otro, o sea, cuál es el método. Si la calcita raya al yeso y raya al talco, entonces tiene un número más alto. Pero la fluorita raya la calcita, entonces tiene un número más alto. Y así, bueno, lo fue clasificando y le fue dando un número a cada uno. ¿Eh? Si nosotros, digamos, usáramos este tipo de ensayo como para saber cuánto me daría en esta escala tan extraña y tan inaplicable, la dureza de un acero estaríamos diciendo que está en el borde de 8, está cerca de 8. Pero ya les digo, nadie mide dureza con este método. ¿Eh? Bueno, los métodos que están basados en la resistencia a la indentación son la dureza Brinell y la dureza Vickers. La dureza Brinell es directamente una bolilla de acero templado, de acero muy duro, o de carburo de tungsteno, que sería vidia. Sobre todo se usa el carburo de tungsteno para poder trabajar con materiales muy duros, porque si no, ya la dureza de la bolilla estaría compitiendo con la dureza del material que voy a ensayar y se deformarían las dos cosas y me daría mal. Entonces, para materiales duros, para aceros duros, se puede usar carburo de tungsteno hasta cierto límite. Una de las desventajas del Brinell, que es el método más antiguo de estos, es que está limitado por eso, ¿no? Que le puedo, este, que puedo trabajar hasta cierta dureza y no más arriba de eso. Justamente porque el material del penetrador es acero. Bueno, es poco precisa con chapas de menos de 6 milímetros, estima la resistencia de la tracción. Este es un punto importante. Existen algunas fórmulas empíricas que me permiten sacar la sigma de t en función de la dureza Brinell. O sea, a alguien se le ocurrió, digamos, hacer experimentos y establecer una relación no muy exacta entre la dureza Brinell y la resistencia a la tracción, que a su vez es propia de cada grupo de materiales. O sea, los ferríticos tienen una constante, los perlíticos tienen otras, cada acero tiene, o cada grupo de aceros tiene una constante diferente. No es la forma de calcular el valor de tracción, o sea, no es que simplemente le hago dureza y con eso calculo la resistencia a la tracción, porque no tiene exactitud. Pero sí para aproximar, para más o menos decir, bueno, me dio un valor de dureza de tal valor, la resistencia a la tracción debe estar más o menos en determinado rango. La dureza Vickers es igual que la Wiener, pero emplea como penetrador un diamante en forma de pirámide cuadrangular, o sea, de base cuadrada. En valores blandos, más o menos coincide con Brinell, y puede trabajar con chapas más finitas. Uno de los problemas y las limitaciones de la dureza es el espesor. O sea, como yo en realidad tengo que guardar una relación en cuánto penetró el penetrador en la superficie respecto del espesor, obviamente si es una chapa finita, no voy a poder penetrar mucho porque si no le voy a hacer un agujero. O voy a tener efectos de que voy a estar tratando de formar material que está de alguna manera apoyado sobre una base que es de otro material. Eh, entonces, bueno, se debe cumplir, después lo vamos a ver bien, con ciertas pautas de
de espesor para poder aplicar cada uno de estos métodos de dureza. Después están los de microdureza, que simplemente es, la microdureza es aplicar el mismo principio que Vickers, pero tratando de hacer en tallas muy chiquititas, como para medir profundidades o durezas de tratamientos muy superficiales, de muy poca profundidad. Y lo mismo la microdureza NOP, que cambia la forma del penetrador. Ahora vamos a ver los planos, pero prácticamente es lo mismo. Esto también respecto de los espesores. Imagínense que si la impronta que voy a hacer es chiquitita, no solo me va a permitir trabajar a nivel muy superficial, sino que a su vez me va a permitir trabajar con chapas más finas, porque si la talla es muy chiquitita, la chapa no hace falta que sea tan gruesa. Puedo trabajarla y no la voy a deformar ni a perforar. Bueno, los métodos industriales basados en recuperación elástica, en realidad después vamos a empezar prioritariamente con los que están basados en resistencia a la indentación. Pero bueno, los que se basan en recuperación elástica son el método Shor, el método Webster, el método Rockwell y el Rockwell superficial, que es una variante del Rockwell con cargas más bajas, para no deteriorar demasiado la superficie y también poder hacer, digamos, algún estudio a nivel superficial, no como la microdureza, que es para valores de penetración muy, muy pequeños, sino valores de penetraciones relativamente pequeños, pero muy superiores a la microdureza. Bueno, pasamos directamente a los dibujos. La dureza Shor básicamente arrancó con lo que se llamaban escleroscopios. Sería, digamos, un tubo donde está trabajando una especie de penetrador con punta de forma de cono. Tiene una escala graduada y esta pieza digamos, se engancha en la parte superior del tubo y en algún momento se libera. Cuando se libera baja, rebota en el material y como está marcado acá las distancias, yo voy a poder medir cuánto recuperó, o sea, hasta qué altura llegó una vez que rebotó. Cuanto más rebota, el aparato me va a marcar que tengo una dureza más alta. Y en el caso el durómetro Webster, es prácticamente lo mismo, pero la ventaja es, digamos, que tengo más precisión en la forma de los penetradores y que en lugar de ser un método así por gravedad, es un método por energía de un resorte. Entonces tengo una especie de pinza, como se ve acá, voy a poder apoyar la pieza acá en el medio. En algún momento voy a poder liberar el resorte va a golpear sobre la superficie de la pieza que estoy probando, va a rebotar más o menos según la energía que le da la recuperación elástica, y cuanto más recupere, se va a ir más arriba y va a marcar mediante un sistema acá de leva sobre un cuadrantecito la dureza Webster en forma directa, o sea, la voy a leer directamente. Igualmente, este método Shor y el Webster son más antiguos y no son los clásicos. El Shor sí se utiliza para plásticos y gomas, todavía, digamos, se sigue usando. Y el otro clásico, ese sí, muy clásico de los métodos por recuperación elástica, es el Rockwell. El Rockwell, que directamente vamos a ver que trabaja con penetradores
distintas cargas, penetradores que van a generar una impronta en la pieza, pero se va a ir midiendo en lugar de el tamaño de la impronta, se va a ir midiendo la profundidad, con lo cual voy a poder medir la recuperación elástica, y a mayor recuperación elástica me va a dar un valor más alto de dureza. Pero bueno, vamos a volver acá a los métodos basados en la indentación. El método Brinell es el más antiguo, está basado en la resistencia a la indentación. O sea, muy simple. Tengo un penetrador, una forma geométrica determinada. En el caso Brinell es una bolilla únicamente. Le voy a aplicar una carga, que acá está como F, puede estar como P. Le voy a aplicar una fuerza. La bolilla tiene un diámetro y en la medida que el material sea más blando o más duro, el diámetro que va a tener la impronta, que sería la marca que va a quedar sobre la superficie, va a ser más grande o más chico. Entonces, obviamente, la fórmula general va a ser que la dureza Brinell va a ser la carga aplicada dividido la sección de la impronta. Entendiéndose por la sección, la superficie más que la sección de todo el casquete esférico que penetra por debajo de la superficie. O sea, no es el diámetro de este círculo, no es el área de este círculo, no es pi por diámetro cuadrado sobre 4, sino que es una fórmula más compleja porque calcula todo digamos, toda la superficie completa a lo largo del espacio, ¿no? O sea, es como si ustedes imaginen una bolilla penetra en una superficie plana, y la superficie que se genera es toda la superficie que generó por debajo del borde de la pieza. Por eso, cuando se pasa, para facilitar el cálculo, de dureza como P, que es carga sobre superficie, directamente la superficie en el espacio ya tiene una fórmula un poquito más compleja que ya está metida acá adentro. Entonces me queda todo en función del diámetro al cuadrado, que sería el diámetro de la impronta. ¿Eh? El resto son constantes porque la carga ahora vamos a ver que la calculo. El diámetro de la bolilla es un valor elegido. Pi es pi, o sea, esto va a dar un resultado en función del diámetro de la impronta. Si bien va a medir la superficie, va a ser función del diámetro de la impronta. Con lo cual, bueno, lógico, si el diámetro de la impronta es grande, me va a dar una superficie grande y me va a dar una dureza chica. Y al contrario, si la superficie chica me va a dar una dureza grande. O sea, estoy evaluando la resistencia que tiene el material a ser penetrado a través de una fuerza. Pero esto tiene una precaución especial. Tiene que haber una relación entre todos los ensayos, que es lo que se llama condición de semejanza, que es que todos los ensayos más o menos estén en el mismo rango. O sea, no es lo mismo un ensayo donde la bolilla pasó del otro lado y asomó del lado contrario del espesor, o un ensayo donde apenas marcó la superficie, y un ensayo donde más o menos cae en un rango racional, digamos. Entonces, bueno, se definió como un rango racional una penetración donde el diámetro de la impronta dividido el diámetro de la bolilla está entre 0,25 y 0,50. Se dice que esos ensayos, mientras cumplan con esto, o sea, yo puedo tener una impronta más grande o más chica, pero mientras no me escape de esto, quiere decir que estoy dentro de
la configuración que determina la condición de semejanza entre ensayos. O sea, puedo decir que todos los ensayos son iguales, que reproducen el mismo dibujo, la misma configuración. Si se me fuera de acá, quiere decir que o la bolilla penetró mucho o penetró poco y el ensayo no sería válido. Entonces lo que voy a buscar es que el diámetro de la impronta esté en un valor lógico para que la profundidad que tomó la bolilla esté dentro de un rango que sea más o menos parejo, digamos. Está bastante acotado, digamos, porque si no, yo ya me saldría de la configuración del ensayo y el ensayo no tendría semejanza con otros ensayos similares, ¿no? Bueno, en principio algo que me ayuda a lograr eso es calcular la carga. O sea, si yo meto cualquier carga, puedo meter una carga muy alta y me voy a pasar del otro lado. Si uso muy baja, me va a marcar muy poco, y me voy a ir de este rango de validación. Por lo tanto, tiene que haber una fórmula que me diga, para una bolilla determinada, D mayúscula, ven que acá está como D mayúscula y la impronta D minúscula, pero para una bolilla determinada D mayúscula, yo pueda calcular cuál es la carga y para ese material pueda calcular cuál es la carga que corresponde para hacer el ensayo y estar en la condición de semejanza. Entonces, para poder hacer esto se definieron constantes. Acá nos está hablando de una constante igual 30 para los aceros, 10 para el cobre y aleaciones, 5 para el aluminio y aleaciones, y también está 2,5 y 1,25 para materiales muy blandos. Entonces yo, para que probablemente pueda caer dentro de esto, yo voy a poner una carga, pero no cualquiera, o sea, como para tomar de valor de referencia, voy a decir que la carga que le voy a poner es igual a la constante que corresponde al material. Si es acero, es un material más duro. Entonces va a ser 30 y eso me va a subir la carga. Si es cobre, va a ser 10. Entonces este valor lo voy a poner acá. El diámetro de la bolilla la elijo porque vienen juegos de bolillas de 10, de 5, de 2,5, o en medidas de pulgadas. Me voy a elegir la que quiera y voy a meter la bolilla que quiera, que va a ir en esta fórmula. En general se recomendaría bolillas chiquitas porque cuando haga esta cuenta, para una constante determinada, cuanto más chica la bolilla, más chica la carga y menos, menos trabajo y menos peligro es hacer el ensayo. Estamos trabajando con cargas más bajas, es como más tranquilo el ensayo. Pero en algunos casos yo tengo materiales donde habrán visto materiales no ferrosos, donde los granos son bastante grandes, o un sinterizado, que es lo que se usa en los bujes para algunos ejes, que directamente son polvos, en ese caso de bronce, que son compactados, comprimidos y calentados para que se consoliden y formen un sólido. Bueno, en ese caso el material es bastante heterogéneo, entonces para poder lograr un valor de dureza más o menos promedio, ahí tendría que usar una bolilla más grande, porque si uso una más chica, en cada punto me da un valor distinto, ¿no? Que no es ni el agujero o el hueco que queda entre partículas, ni el de la partícula. Entonces uso una más grande y tengo de alguna manera la dureza del conjunto. En ese caso yo usaría una bolilla grande para compensar eso. ¿Mm? Bueno, eso en cuanto a la elección de la bolilla, pero una vez que yo elegí la bolilla no la voy a tocar más. O sea, yo voy a decir, a mí me conviene usar una de 5, pongo la de 5, ya no lo voy a tocar más. Hago la cuenta, yo supongo que el material tiene
ciertas características que le van a dar una constante, pongo la constante, calculo la carga y hago el ensayo. Eh, si valida, yo haría todas estas cuentas y directamente saco la constante. Ahora podría ser que no valide, podría ser que acá el diámetro de la impronta sobre el de la bolilla me dé 0,6, quiere decir que el diámetro de la impronta es muy grande. Por lo tanto, el ensayo no cumple con la condición de semejanza. En ese caso, lo que yo tengo que arreglar es exclusivamente la constante de ensayo, o sea, no tengo que cambiar de bolilla ni hacer nada raro, porque si cambio de bolilla y dejo la constante, el fenómeno se va a repetir y así voy a estar probando varias veces y siempre me va a dar mal. La bolilla ni la toco, o sea, la bolilla yo la elegí y me planto en la bolilla que puse. Lo que sí voy a tener que cambiar es la constante, o sea, si me dio 0,60 acá, quiere decir que dejó una impronta más grande de lo que está previsto. Por lo tanto, lo que voy a usar es una constante más chica, porque si dejó una impronta muy grande, quiere decir que el material era más blando de que le correspondía a 30 de constante. Entonces le voy a poner la inmediata inferior, 10. Y voy a volver a recalcular con el mismo diámetro de bolilla al cuadrado y acá en lugar de 30, 10. Voy a calcular otra carga y voy a volver a hacer el ensayo con la carga que calculé ahora nueva. Bueno, vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a medir los diámetros, hago las cuentas y termino sacando la dureza Brinell, que seguramente ya me dé mejor. Y igualmente tengo que validar, ¿no? Tengo que pasar por esa fórmula y asegurarme de que esté acá adentro. ¿Mm? Acá me dice las normas que se utilizan en el caso de la STM, que es la norma americana, es la de 10 y la IRAM es la U500-104. Bueno, espero que entiendan este concepto que es importantísimo, ¿no? Que la carga es una constante, que existe una serie de constantes de una lista que no se puede usar valores que no sean 30, 10, 5, 2,5, 1,25, o sea, no puedo usar constante 18, o sea, no puedo salir de esta constante. Y que si no llega a validar, lo que tengo que hacer es bajar o subir la constante según si me dio demasiado grande la impronta o demasiado chica. Hasta que logre que esto valide. Si no valida esto, el ensayo no es válido, porque estoy, digamos, en una configuración de ensayo que no es estándar. Acá esto sería como para ver unos valores típicos de dureza Brinell, pues es importante conocer más o menos cuánto tiene que dar, digamos, si sabemos qué es el método, pero no tenemos idea de en qué números está para cada material, digamos, nos faltaría una parte importante. Eh, un acero blando está en el orden de los 120 de dureza Brinell. Un acero de herramientas, que ya sería de herramientas de corte, estaría en 650. Yo para medir 650 tengo que tener una bolilla de vidia, porque en realidad con bolillas de acero puedo medir hasta 450. Eh, o sea que si al que calculó la dureza de este acero de herramientas le dio 650 es porque seguro usó una bolilla de vidia que me extiende de 450 a 650 o 700 la capacidad de poder hacer ensayos. Un inoxidable que es relativamente duro tiene 250. Un aluminio 15, fíjense la diferencia con un acero, ¿no? Un cobre ya es bastante más duro que un aluminio, está en 35. La madera se le puede medir la dureza perfectamente, va a estar entre 1 y 7. Y el vidrio, que es un material muy frágil, ese es el problema como, digamos, material mecánico, pero la dureza es muy alta, estaría en el orden de 550 abrines.
Bueno, acá aparece entonces Vickers, que observa que este método Brinell es medio complicado, porque yo tengo una bolilla, tengo que calcular con una constante la carga, validar a ver si esto da, digamos, es bastante complicado. Esto estaría bien, digamos, dividir la carga por la superficie de la impronta es razonable, pero todo esto podría llegar a solucionarse, digamos, o a obviarse. Entonces lo que hace Vickers es trazar una bolilla, ¿eh? La bolilla sería esta, acá está dibujada una partecita, la bolilla sería todo esto, y en la bolilla empieza a hacer dibujitos de forma tal que la relación del diámetro que tendría la impronta acá respecto de el diámetro de la bolilla me dé 0,375. ¿Por qué ese número? Justamente sería el número que está en el medio de 0,25 y 0,50, o sea, el número más óptimo que me la mandaría al valor mejor, digamos. Entonces dice, si yo tuviera una bolilla y quisiera este, que la relación me diera 0,375, tendría que pasar por acá. O sea, tendría que llegar de acá a acá el valor de la impronta, el diámetro de la impronta. Si yo en estos puntos trazo las tangentes a la bolilla de los dos lados, me voy a encontrar que invariablemente me va a dar un valor de 136 grados. Entonces, ¿qué se le ocurrió al tipo? Dice, si yo hago un cono, una pirámide de base cuadrada, ¿eh? que tenga 136 grados entre caras, yo estaría siempre a la misma condición. Y si yo le diera mucha carga o poca carga, independientemente de la carga que le doy, me va a cumplir siempre con la relación D sobre D es igual a 0,375. Entonces reemplaza la bolilla por una pirámide de base cuadrada que a su vez la hace de diamante. Dice, ya que la vamos a hacer, en realidad también se podía hacer bolillas de diamante de, para ensayos Brinner, pero ¿cómo pulís una esfera, digamos? Es técnicamente demasiado complejo. Pero acá, como se trata de superficies planas, perfectamente puedo agarrar diamante, lo puedo pulir y puedo sacar una pirámide. Entonces, esta pirámide va a entrar siempre con 136 grados. Y entre más o entre menos, siempre voy a tener que cumple con la condición de semejanza. O sea, para cualquier carga, cumplo con la condición de semejanza sin calcular nada. O sea, me independizo totalmente de la constante y mi carga puede ser cualquiera. A ver, un segundito. Bueno, entonces me empiezo a hacer independiente de la carga. Ya la carga no es una sola, sino que la carga puede ser cualquiera. Con cualquier carga esto debería funcionar igual.
Por lo tanto, bueno, me va a dar una impronta que si yo la veo de arriba va a ser un cuadrado con sus dos diagonales, si la veo al costado va a ser la pirámide de 136 grados pasando la superficie del material. Y bueno, acá voy a necesitar un poquito más de ayuda óptica, porque en el caso de Brinell yo usaba simplemente una especie de lupa estroboscópica con una reglita graduada y con eso trataba de buscar las tangentes de uno con el otro y sacar el diámetro de la impronta. Acá es más fácil porque es mucho más fácil medir la distancia entre dos puntos determinados que medir la distancia entre dos tangentes de un círculo. Entonces, ya me resulta más fácil de medir, por lo tanto voy a tener más exactitud. Pero bueno, requiere un poco más de equipo, necesito una especie de lupa metida dentro del equipo de ensayo o directamente salir con una salida digital, ir a una pantalla y en la pantalla ver ampliada la impronta, incluso bueno, poder acercarle estas líneas y por un algoritmo directamente calcular cuál es esta distancia y sacar D, sería que sería la diagonal del cuadrado. Entonces, Vickers mejoró varias cosas, me independizó de la carga. Esto es fundamental, porque entonces a partir de ahora yo puedo usar cargas muy bajitas y si quiero tener improntas más chiquititas y menos destructivas, lo puedo hacer, porque uso cargas bajitas, las improntas van a ser bajitas y mientras tenga posibilidad de medirlas con exactitud, el ensayo va a dar lo mismo que si le pongo una carga grande y obtengo un cuadrado grandote. Es lo mismo, va a dar igual. Entonces puedo trabajar más localizadamente, puedo hacer improntas mucho más chicas, lo cual va a ser fundamental para lograr lo que se llama microdureza, que ahora vamos a ver lo que es. Eh, Esa es la primera mejora, o sea, me independizo de la constante. La carga puede ser la que se me ocurra, puede ser 100 gramos si quiero, y va a funcionar igual. El tema es que si pongo 100 gramos, después va a dar una impronta tan chiquitita que la voy a tener que medir de alguna manera media compleja, ¿no? Pero la voy a poder medir. Eh, o sea que eso es fundamental. Lo simplifiqué, me independicé de la constante, puedo usar valores de carga bajos, todo lo que quiera, ya es una mejora espectacular. La hizo de diamante, listo, se me fue el límite de los 650, de los 700 de Brinell. Este puede ir a cualquier valor porque justamente está hecha de diamante, que dijimos que es el material más duro de la naturaleza. Cualquier metal que ponga o cualquier aleación que en el futuro alguien invente no va a ser más dura que el diamante, no, ni va a competir. Entonces, siempre me va a servir. No tengo límites, puedo tomar durezas de materiales extremadamente duros. Y bueno, después me dio la otra ventaja que ya la hablamos, de que medir estas diagonales resulta mucho más exacto que tratar de medir la distancia entre dos tangentes para sacar el diámetro de un círculo. Bueno, básicamente, después el cálculo es parecido. Directamente la dureza Brinell es la carga dividido la superficie de la impronta. Nada más que acá la superficie de la impronta es más fácil de calcular. Y acá hicieron unos artilugios matemáticos y directamente dejaron que dureza Brinell, que era carga sobre superficie, al ponerle carga queda arriba y todo esto es superficie, directamente encontrando las constantes para los ángulos que tiene el penetrador, que son siempre los mismos y todo,
directamente redujeron, digamos, fundamentalmente la fórmula para calcular la superficie y quedó todo reducido a esta mínima fórmula, 1854 por carga dividido diámetro al cuadrado. Y como ven, es mucho más simple y mucho más preciso y mucho más versátil. Y bueno, a algunos se le ocurrió, si esto es independiente de la carga, yo puedo usar cargas muy bajas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Profe, Sí, sí, sí. en la fórmula anterior, ¿qué sería el diámetro? La dureza Vickers. Perdón, yo dije diámetro, no, es la diagonal. Esto es la Ah, diagonal. ahí está, Sí, ahí sí, está, ahí porque está. acá no hay Genial, diámetro. Sí, sí, es la diagonal gracias. de la impronta. Gracias, porque no me di cuenta. Es la diagonal esta, ¿no? O esta acá vista en esta pantallita. Entonces alguien dijo, ya que esto es independiente de la carga, yo puedo usar cargas todo lo bajita que quiera. Entonces aparece lo que se llama la microdureza Vickers, que es cuando las cargas que utilizo son menores a 1 kilo. Yo trabajo con cargas del orden de gramos. El penetrador es el mismo, acá lo pueden ver, acá también, acá está más en detalle. Y claro, fíjense el tamaño que tienen las improntas. Obviamente la superficie tiene que estar recontrapulida porque si no la rugosidad no dejaría ver este, eh, las improntas que quedan. Este, y son re chiquititas, fíjense que está a nivel de tamaño de grano. Por lo tanto, una de las aplicaciones de la microdureza sería poder tomar el, la dureza dentro del grano, en el borde, o sea, puedo llegar a hacer cosas que es increíble que pueda llegar a hacer. Obviamente porque esto lo voy a mirar a un microscopio de muchísimos aumentos, o sea, voy a hacer el mismo ensayo que el grande, pero lo voy a hacer con cargas bajitas, en tallas muy chiquititas y con un método de medición muy, muy preciso y con muchísimo aumento. ¿Eh? Entonces, bueno, si vamos a la fórmula es parecida a la anterior, nada más que acá se llama microdureza Vickers, y directamente las cargas las voy a poner en gramos, porque no va más de 1000, o sea, no va en kilos, va en gramos, y las diagonales que las voy a sacar del microscopio, están en el orden de micrones. ¿Eh? O sea, lo voy a medir en micrones. Estoy haciendo una cosa, pero súper de laboratorio, o sea, esto no está en cualquier lado, ¿no? Eh, y después a otro autor más nuevo se le ocurrió cambiar un poquito la forma de la punta del penetrador y darle una forma con las caras, digamos, puestas de una manera bastante difícil de entender, lograr que con el mismo volumen de material desplazado, yo lograra improntas, pero ya no de base cuadrada, sino de base romboidal. Eh, ¿Esto para qué lo inventó? Cuando yo estoy trabajando con este tipo de ensayos que son eh, por la resistencia a la indentación, lo que quiero sacar es el valor de la indentación con mucha precisión.
Hay otros métodos que se basan en la recuperación elástica, como dijimos, el Rockwell, que después vamos a ver. Pero en este caso, este se basa exclusivamente en la deformación plástica. Entonces, esto es tan chiquitito y es tan sensible que una pequeña variación que provoque una recuperación elástica al sacar el penetrador me puede cambiar un poquito el resultado. Entonces, Knopp dijo, voy a usar este tipo de penetrador, con lo cual voy a tener una diagonal que es 7 veces la diagonal menor, que me da este tipo de impronta, ¿no? De este tipo de dibujo. Bueno, más fácil de medir todavía. Y la teoría es que por tener esta forma, la recuperación elástica para el mismo porcentaje de recuperación representaría menos valor de recuperación y menos cambio en el valor de esa diagonal que voy a medir. Por lo tanto, sería más sensible, sería más exacto porque de alguna manera está compensando esa recuperación elástica. Y en el caso de no, bueno, el penetrador es este y la fórmula es parecida a la de Vickers microdureza. Dureza NOP directamente no se pone microdureza porque si es NOP es microdureza. No hay NOP que no sea microdureza. Bueno, cambian los números estos, pero prácticamente es similar. La carga en gramos también y la diagonal, que es la mayor, en micrones. Y bueno, la aplicación fundamental de esto es poder trabajar en espesores finitos, poder ver el valor de dureza de tratamientos térmicos o tratamientos termoquímicos de muy poca profundidad. Imagínense que si yo tengo un tratamiento que es un cementado y le meto un ensayo Briner con una bolilla a 750 kilos, voy a traspasar el tratamiento, el material que está dentro, o sea, va a dar cualquier cosa, o sea, el tratamiento se lo va a llevar puesto. En cambio, estos métodos de microdureza, ¿qué hacen? No superan el espesor del tratamiento, entonces me miden con precisión la dureza del tratamiento, que es lo que a mí me importa para saber si eso se desgasta, digamos, si alcanza el valor adecuado para que tenga resistencia al desgaste, para que tenga dureza. Entonces, bueno, estos métodos permiten hacer análisis en tratamientos térmicos de muy baja penetración y permite también trabajar con chapas muy finitas. Por ejemplo, estos métodos permiten trabajar con engranajes de reloj. De los antiguos relojes tenían engranajes de bronce muy chiquititos, y es tan poquitita la fuerza que uno hace, es tan poquito lo que deteriora el material, que no es destructivo, que la pieza sigue funcionando, no se dobla y mucho menos se perfora, digamos. Es como si hiciera, digamos, un ensayo donde la penetración del penetrador justamente es un 20% de lo que es el espesor de ese pequeño engranajecito o chapita. Entonces, estos métodos me permiten justamente poder trabajar con ese tipo de piezas que no se puede trabajar con otros métodos. Estos serían casos de ejemplo de microdurómetros. Fíjense que ya todos los microdurómetros tienen ya un sistema óptico, ya es un microscopio directamente. Esto ya es un microscopio. Fíjense acá las puntas para cambiar los aumentos del microscopio. En este caso, pasado una salida, digamos, de video.
Bueno, más o menos lo que hablamos para dureza Vickers, pero ya estamos hablando de aumentos del orden microscópico, ¿no? Estamos hablando de valores donde hay que hacer una ampliación de por ahí 1000 veces, 1000x. ¿Eh? O sea, fíjese que son ampliaciones del orden de lo que es el tamaño de grano. Es como prácticamente un microscopio metalográfico, ¿no? ¿Dónde estaba el dibujito? Ah, bueno, esto venía ahora. O sea, fíjense la marquita que está haciendo dentro de una microestructura. Acá me está fijando una escala de 20 micrones. Entonces, por eso es que necesito un microscopio del orden metalográfico de muchísimos aumentos para poder ver esas improntas y poder hacer el cálculo. Fíjese acá, estamos trabajando con midiendo la dureza del grano, podría medir la de borde de grano. Fíjese lo chiquitita que pueden llegar a ser las improntas, son a nivel microscopio. Esta no está tan aumentada, pero lo que está buscando es ver qué pasa alrededor de una soldadura. Ustedes saben que cuando hago una soldadura, las superficies que están cerca del cordón en parte se funden, por lo tanto superan la temperatura de fusión, obviamente van a sufrir un tratamiento térmico y de alguna manera se van a enfriar, o sea, más rápido o más despacio, pero se van a enfriar. Por lo tanto, es inevitable que en los bordes de una soldadura, en los bordes del cordón, yo tenga fragilización, tenga un pequeño tratamiento térmico. Bueno, eso se limita mediante ensayos justamente de microdureza para ir viendo a distintas distancias, a distintas distancias respecto del cordón, cuáles son las durezas que alcanzó y a partir de ahí puedo llegar a corregir el proceso, porque si me da dureza muy alta quiere decir que el material se trató térmicamente sin que uno quiera muchísimo. Entonces está tan tratado térmicamente que va a ser muy frágil y después la debilidad de la soldadura va a pasar por ahí. O sea, cuando le aplique cargas y la soldadura se rompe, se va a romper por esta zona, porque justamente quedó fragilizada, quedó con menos propiedades que el mismo cordón. Entonces, bueno, tengo que controlar que no haya tomado una dureza muy alta. Hay normas que me dicen hasta qué valor de dureza puede alcanzar. Seguro va a subir porque, como les digo, siempre hay calentamiento y enfriamiento. La solución a esto es o precalentar la chapa para que después, una vez que un volumen muy grande de la chapa que yo sueldo esté caliente y la disipación de calor sea más lenta, otra sería hacer una cama de material térmico aislante, de manera tal que enfríe más despacito. O sea, también podría variar la velocidad de avance con que avance el tipo que suelde, porque si la velocidad de avance es muy lenta, alcanzo a calentar más cada lugar y si es más rápida, no caliento tanto por cada lugar que voy pasando. O sea, hay unas cuantas variables que se pueden corregir hasta que la soldadura realmente sirva, realmente esté bien hecha y no quede fragilizada fuera de lo normal esta zona afectada por el calor. ¿Eh? Bueno, estos son pirámides pero huecas. ¿Eh? Acá en este caso, lo que se está tratando de ver es eh, ya a nivel microestructural, en lugar de entrar, digamos, con más aumento y con menos carga en cada granito, acá está tratando de integrar una serie de granos de forma tal de sacar un promedio como parecido a lo que hablábamos antes.
Bueno, nos quedaría la dureza Rockwell, que es muy importante y que es, digamos, por ahí la más difícil de interpretar cómo es que funciona, que la dejaríamos para la próxima clase, este, y que, digamos, es la más moderna dentro de las tradicionales, ¿no? Hoy están saliendo equipos que uno pone la pieza, aparece un penetrador automáticamente, hay un display y me dice esto tiene tanto en Rowell C, tanto en Brinell, digamos, pueden hacer un montón de cosas mediante algoritmos matemáticos, ¿no? Pero básicamente el trabajo que hacen es el mismo, o sea, siempre hay que ponerle la piecita, va a bajar un penetrador, va a aplicar una carga, nada más que lo calcula todo y calcula el resultado. O sea, básicamente el principio no cambia. Pero bueno, son muy prácticos. Una sola cosita más, porque por ahí esto es importante que se lo lleven sabiendo. Es más o menos como es la estructura de un durómetro. Yo no sé si algunos ya vieron alguno alguna vez. Este, todos los durómetros, sean eh, Brinell, Rockwell, o Vickers, en general funcionan de la misma forma. O sea, básicamente lo que tienen es una serie de pesas que van agarradas a un sistema de palancas y lo que terminan haciendo es que acá yo tenga la carga aplicada que necesito. Que, bueno, en el caso de microdureza, que lo que veíamos ya es un durómetro más chico y ya está limitado a cargas muy bajas. Pero en un caso normal de Rockwell, de Brinell, de Vickers, estos valores pueden ser muy altos, pueden ser bastante altos. Entonces, lo que necesito que son pesas, porque yo no puedo directamente meter 500 kilos acá, en el caso de que lo requiera, ¿no? Como un ensayo Brinell, que da justamente valores de carga muy altos. Cuando uno aplica la fórmula P igual C por D cuadrado. Bueno, en ese caso las cargas son muy altas. Yo no puedo meter 500 kilos de pesas para que aprieten la pieza. En realidad lo que tengo son unas pesas que multiplicadas por sistemas de palancas y engranajes terminan dando acá la carga que yo quiero. Entonces yo ya sé cada una de las pesas cuántos kilos van a llevar acá cuando pase por el sistema de multiplicación y pongo las palancas que me hagan falta para el valor que quiera. Por eso decíamos, en el caso de Brinell, lo ajustamos a un determinado valor, este, que es el producto de C por D cuadrado. Bueno, entonces, obviamente las pesas que tengo tienen que ser mucho más livianas y tiene que haber un sistema de multiplicación para poder manipular las pesas, pero sí obtener los valores reales altos en el penetrador. Bueno, básicamente todo es una caja así. Acá abajo lo que tiene es una manivela. Acá se llega a ver una manivela que mueve un tornillo como si fuera un tornillo sin fin, de paso muy grueso, de perfil cuadrado, que hace subir y bajar este vástago, digamos. Porque depende del tamaño de la pieza. O sea, si la pieza es más finita, lo tengo que levantar más. Lo que tengo que hacer es que este apoyo toque con este penetrador. Pues esa es la única utilidad, digamos, de este tornillo que tengo abajo. O sea, armarlo y configurarlo y apoyarlo. Eh, lo que ocurre acá es que, como pasaba en el ensayo de tracción, el ensayo tiene que ser cuasi estático. O sea, si es dinámico, o sea, de golpe yo le suelto las pesas y eso pega un golpe, el resultado no va a ser el mismo, va a estar equivocado. Por lo tanto, voy a tener un sistema cuasi estático. La idea es
que las cargas yo las vaya aplicando. Esto es válido para todos los métodos, tiene que ser estáticos, entonces las cargas yo las tengo que aplicar progresivamente en el tiempo, muy despacito, de forma tal que el ensayo sea cuasi estático, o sea de una velocidad muy baja. La solución más usual es, acá esto está, digamos, es muy esquemático, digamos, acá como que faltan piezas, digamos, no está completo el dibujo, está, digamos, esquematizado, pero básicamente lo que hay acá es un motor eléctrico, un reductor, y acá una especie de tornillo que mueve una mesa. Antes de hacer el ensayo, yo que tengo todas las pesas apoyadas en esta mesa. Esta mesa sube, queda acá arriba, y antes de que yo empiece el ensayo, cuando pongo la probeta, aprieto el tornillo abajo, hago todo el laburo, todas estas pesas no están aplicando su carga, ¿no? Porque si no sería imposible trabajar. Sino que están apoyadas, por lo tanto, si están apoyadas, no hay carga en este sentido y tampoco hay carga acá. Este sistema de reductor, de motor eléctrico y reductor, lo que hace es, también por un tornillo sin fin, hacer que vaya bajando la mesa, pero la hace bajar a una velocidad muy lenta, muy, muy lenta. Entonces, el peso de estas pesitas que yo tengo acá atrás, que se van a convertir en la carga que yo aplico, eh, este peso se va aplicando de manera lenta. O sea, primero está apoyado, yo hago todo el trabajo que tenga que hacer acá, apoyo esto en el penetrador con la pieza en el medio, hago todo el trabajo y cuando voy a hacer el ensayo, ahí le doy la orden al motor eléctrico con un contactor para que empiece a hacer bajar esta mesa y ya la máquina sabe que la tiene que hacer bajar muy despacito, para eso tiene el reductor. Entonces esta mesa baja despacito, despacito y va liberando de a poquito las pesas, se va liberando muy lentamente, le lleva varios segundos, en algunos casos, como la máquina que tenemos en la facultad lo marca, cuando empezó a aplicar, cuando terminó, le lleva varios segundos liberar toda la carga. Entonces, bueno, va bajando la mesa y va liberando las cargas. Entonces las cargas se aplican de manera cuasi estática, se aplican de manera muy lenta. Eh, Una vez que esto estuvo, digamos, la pieza estuvo sometida al tiempo que me pide la norma, que después vamos a hablar de eso también, que me pide la norma, que esté aplicada la carga, el motor va a subir, generalmente es automático, ya se setea el tiempo y pasado ese tiempo el motor sube, vuelve a apoyar todas las pesas y desaparece la carga y directamente ya no tengo carga aplicada en el penetrador, puedo desenroscar abajo el tornillo y puedo sacar la probeta y bueno, según el método, si es método Brinell o Vickers, medirla. Si es Vickers microdureza, bueno, ya directamente va a tener incorporado acá el ojo para el microscopio. Y si es Rockwell va a tener un reloj que después vamos a explicar bien para qué sirve, una especie de comparador, porque el Rockwell trabaja por profundidades. Pero bueno, esas son las diferencias que hay, pero básicamente la máquina, la parte robusta, es siempre igual. Siempre tiene esta forma, siempre tiene este hueco acá, siempre tiene el tornillo acá, siempre tiene el penetrador, siempre tiene pesas, siempre tiene un sistema que libera las pesas despacito. O sea, eso es genérico, todos los durómetros lo tienen. Después todas las variantes que hablamos, o sea, puedo trabajar con carga más baja, más alta, con distintos penetradores, puedo trabajar con Rockwell que le va a agregar una pieza más.
Puedo trabajar con un sistema de medición puesto en la máquina o puedo medirlo después, pero básicamente, digamos, el equipo siempre reproduce, digamos, este esquema, este dibujo, ¿eh? Una caja, un hueco acá, un tornillo acá, un apoyo, el penetrador que viene en un eje con el apoyo, eh, las pesas que están del otro lado, que también, digamos, están alineadas en un eje, porque si no se balancean. Bueno, y básicamente, digamos, este esquema sirve para entender cómo son todos los durómetros. Así que bueno, ya la próxima vamos a ver, habiendo pasado todo esto, que ya es bastante completo, vamos a ver qué pasa con el ensayo Rockwell. ¿Eh? Vamos a ver que tiene un montón de escalas, que, digamos es más complejo de preparar la máquina, pero la lectura final es mucho más directa. O sea, directamente voy ahí y no mido nada, no calculo nada, directamente voy ahí a un reloj que me va a decir en números directamente la dureza Rockwell. Y que sería, digamos, de los métodos tradicionales el último que nos faltaría ver. Bueno, no sé si a alguno les quedó dudas de esto, calculo que sí, debe haber quedado porque son temas medios complejos y no están asociados a los anteriores. Así que los escuchamos. Profe, yo le quería preguntar por lo que sería la probeta o lo que vas a utilizar, a lo que le vas a medir la dureza, digo. No me quedó claro si está normalizado las dimensiones, el espesor, o si es indiferente y se puede hacer con cualquier tipo de material en términos de dimensión. Ah, sí, sí, bueno, eso es fundamental. En realidad lo voy a hacer con el material que yo quiera ensayar, eso como todos los ensayos, como tracción, como impacto, digamos, si quiero saber la dureza de un material determinado, bueno, voy a tomar una pieza de ese material determinado y los valores corresponden a ese material, que no necesariamente es una probeta, yo puedo mandar a hacer una probeta para sacar la dureza de un material, pero podría ser también una pieza, o sea, yo directamente esto lo puedo hacer en una pieza terminada. Es decir, puedo agarrar una pieza, qué sé yo, puedo agarrar una pista de rodamiento y meterlo en la máquina y sacar la dureza, ¿no? Que incluso incluiría los tratamientos térmicos, sería, digamos, la pieza como queda en servicio. Así que no necesariamente tiene que ser una probeta, puede ser cualquier pieza. O sea, mientras pueda entrar ahí adentro, puede ser cualquier pieza. Lo otro que me pide la norma es que eh, haya una relación, que es lo que le decía antes, entre el diámetro de la bolilla y el espesor de la pieza que yo estoy trabajando. O sea, tiene que haber por lo menos un espesor de 2 veces el diámetro de la bolilla. Este, También tiene que haber una distancia de 3 diámetros de bolilla entre una marca y otra. O sea, yo en la misma pieza puedo hacer varios ensayos, pero no puede estar muy cerquita uno del otro. ¿Por qué? Porque va a generar una deformación plástica el primer ensayo y cuando vaya a hacer el segundo, si estoy muy cerca, voy a encontrar con material que ya está deformado y por lo tanto ya no tiene las mismas propiedades. Otro punto es que tengo que estar por lo menos 2 veces, 2 diámetros respecto del borde, porque también si no se desmorona, digamos, la pared de la pieza y le resulta más fácil al penetrador entrar. Este, y también de error, digamos, es como si la pieza fuera más blanda. Y lo otro que tiene que cumplir, que esto tiene que cumplir siempre, es que esto trabaja únicamente con caras paralelas. O sea, yo puedo trabajar con caras
paralelas entre sí, o sea, que yo apoyo en una superficie y que la superficie donde va el penetrador sea paralela. Hablamos por eso mucho de una chapa o de algún tipo de pieza, digamos, de esa forma, ¿no? De caras paralelas. Lo que puedo hacer también, que después vamos a verlo en la próxima, es usar un apoyo en B y trabajar sobre una superficie cilíndrica, sobre una superficie circular, sobre una pieza cilíndrica, o un eje, por ejemplo, que me va a dar valores de dureza diferentes, simplemente por la forma que tienen, pero que se pueden corregir. Se puede corregir mediante unas tablas. Entonces vamos a tener la posibilidad igualmente de poder trabajar con piezas o probetas. Ya les digo que puede ser cualquiera de las dos, pieza o una probeta especialmente hecha, pero nos va a permitir trabajar con elementos no necesariamente planos, que pueden ser de sección circular, ¿no? Y si no, si son planas, tienen que ser de caras paralelas. El problema de las caras es que eh, cuando las caras no son paralelas, el penetrador tiende a irse al lugar donde tiene menos espesor. Entonces, por un lado se va a romper o se va a torcer el palpador, y por otro lado, suponiendo que no, que después no pase nada, pero igualmente va a medir mal, porque no es lo mismo medir a 90 grados que medir de forma que el penetrador entra con cierto ángulo, por más chiquito que sea el ángulo, digamos. Estamos tratando de trabajar con mucha precisión. No sé si esto contesta la pregunta. Sí, sí, profe, está clarísimo. Gracias. Bueno, ¿algún otro que quiera consultar? No, profe, por ahora no. Gracias. Esto pueden ver, como les decía, en el campus, esta misma presentación, pueden ver el apunte donde está todo esto, pero digamos, el relleno de todo esto es lo que yo hablé, digamos. Eso en el caso del apunte está escrito, digamos. Cosa que la presentación no está porque está hecha para que yo lo explique directamente y solamente señale los gráficos. Pero sí está el apunte donde está el texto también. Bueno, a partir de esto también después vamos a hacer un trabajo práctico, pero para eso todavía falta. Bueno, si están todos de acuerdo, cerramos y nos estamos viendo el viernes. Bueno, profe, nos vemos el viernes. Buen fin de semana, profe, buena semana. Igualmente, Gracias, profe. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias. Chao. Buen fin de- Que buen descansen. fin buen fin de semana para todos. Cuídense y que la pasen bien. Gracias, profe, por mí. Buen fin de semana. Gracias. Profe.